Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Enid, la amiga de Merlina que ya tenemos en el canal. Muy pronto se estrena la segunda temporada, así que decidí hacer una nueva versión de Merlina y esta vez acompañada de Enid, y así se ven las dos juntas. Merlina mide 15 centímetros y Enid mide un poco más porque ella es un poco más alta. Si no sabes tejer o apenas están iniciando en este mundo del amigurumi, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales, el canal para principiantes, donde con tutoriales muy sencillos te explico paso a paso el proceso para elaborar los amigurumis y ya una vez tengas suficiente práctica puedas realizar estos tutoriales. El enlace a mis esenciales lo van a encontrar en la descripción de este video. Para tejer a Enid les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Enid. Eso significa, como les decía, que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a Enid vamos a empezar con sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color morado y vamos para la vuelta 9 en la que vamos a hacer también 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer en blo en las hebras traseras y vamos a hacer 6 puntos bajos. En el punto a continuación ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga para coser los brazos al cuerpo. Así, y ahora vamos a hacer la manga. Para la manga vamos a tomar el hilo morado nuevamente, hacemos un nudo y vamos a engancharlo aquí en las hebras que dejamos libres en esta parte, con el brazo en esta posición. Enganchamos el hilo morado y aquí tenemos 6 hebras disponibles y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de las mangas
es 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En ese punto ya rematé y corté y escondí los hilos, así queda el brazo y vamos a hacer otro exactamente igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas, en negro vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Les recomiendo estar muy atentas a los pasos que les voy diciendo porque como el tejido es negro no se va a notar tan bien y en este caso aquí vamos a tejer por ambos lados de la cadena para hacer la primera vuelta. Por este lado tenemos 4 hebras disponibles y por el otro lado también 4, teniendo en cuenta que empezamos desde la segunda cadena desde el ganchillo. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así está la primera vuelta de la pierna y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 3 puntos bajos, 6 aumentos y 3 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer en las hebras traseras, es decir, en bló, y hacemos 6 puntos bajos, 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. De esta forma. Ahora vamos para la vuelta número 4 y vamos a hacer 4 puntos bajos, 3 disminuciones y 5 puntos bajos para tener 12 puntos bajos, esta vez sí tomando el punto completo. En la vuelta 5 vamos a hacer una disminución y 4 puntos bajos 2 veces para tener 10 puntos bajos. Esto sería todo para la parte del zapato y ahora vamos para la media, que también es en color negro. Continuamos con la vuelta número 6, vamos a tejer en bló y vamos a hacer 10 puntos bajos. Y ahora, tejiendo normalmente, vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. En el punto a continuación ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar el hilo en ese punto y ahora vamos a hacer
un pequeño detalle para el borde del zapato de knit para que se note un poco más el cambio. Vamos a anudar el hilo negro nuevamente. Vamos a dejar una hebra de unos 5 centímetros antes de comenzar y hacemos el nudo y vamos a enganchar en un punto al frente del zapato para hacer como una especie de borde del zapato. Aquí al frente vamos a enganchar en esta posición el hilo negro nuevamente y como aquí tenemos 10 hebras disponibles, vamos a hacer 10 puntos bajos alrededor sin esconder esta hebra que dejamos al inicio. Aquí ya llegamos nuevamente a la parte del frente de la pierna. Vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar un hilo de aproximadamente el mismo largo de la hebra inicial. Vamos a rellenar bien la pierna, así se ve. Así se ve esta parte del zapato. Acomodamos mejor esta parte hacia arriba. Y ahora estas 2 hebras que tenemos aquí las vamos a anudar. Vamos a hacer un nudo doble. La idea es que se vean como los cordones. Algo así simplemente quedaría bien. Entonces vamos a cortar el exceso de hilo. Vamos a dejarlas aproximadamente de este largo. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Aquí ya tengo las 2 listas. Como ven, en ambas corté la hebra en el mismo punto porque ahora vamos a proceder a unirlas también como hicimos en el tutorial de Merlina. Entonces ahora vamos a unirlas y para eso vamos a tomar el hilo negro nuevamente, le vamos a hacer un nudo y lo vamos a enganchar aquí en la cara interna de una de las piernas, aquí en la mitad aproximadamente, por aquí. Y ahora para unir a la otra pierna vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar en la otra pierna el punto que se corresponda, que es aproximadamente por acá, para que queden las piernas en la misma dirección. Y vamos a continuar con la que será la vuelta de unión. Eso quiere decir que vamos para la vuelta número 12 y lo que vamos a hacer es los 12 puntos bajos de esta pierna, 2 puntos bajos por un lado de la cadena, seguimos con 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos la vuelta 12 con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 28 puntos bajos alrededor. Así queda la unión de las piernas y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. En la vuelta 15 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a tejer en bleue, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces para tener 16 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color morado. Ahora, aquí ya cambié el color morado y vamos a hacer una vuelta de cambio de color.
Es decir, que tejiendo en bloc vamos a hacer 16 puntos deslizados. Y ahora, como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, vamos para la vuelta 17 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 16 puntos bajos. Aquí ya rellené muy bien esta parte de la cadena y ahora vamos para la vuelta número 18 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. En la vuelta 19 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. A partir de la siguiente vuelta vamos a hacer algunos cambios de color a blanco para la parte del cuello. Entonces aquí en la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Con el séptimo punto, antes de cerrarlo, cambiamos al color blanco. A continuación hacemos un punto bajo, pero sin cerrarlo para cambiar nuevamente al color morado y así nos quede un solo punto bajo blanco. Y terminamos esta vuelta número 20 haciendo 4 puntos bajos en morado. Ahora en la vuelta 21 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos y con el sexto punto cambiamos a blanco. Ahora aquí al frente hacemos 3 puntos bajos en blanco y con el tercer punto cambiamos al color morado nuevamente. Y terminamos esta vuelta 21 haciendo 3 puntos bajos en morado. La vuelta 22 ya será la última en la que hagamos cambio de color a blanco. Aquí vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos en morado y cambiamos al color blanco. Ahora aquí al frente hacemos 5 puntos bajos en blanco y cambiamos al morado nuevamente. Y terminamos esta vuelta 22 haciendo 2 puntos bajos en morado. Ahora la siguiente vuelta ya va a ser completa en el color blanco. Entonces aquí con el último punto de la vuelta 22 vamos a cambiar a blanco y ya podemos rematar el color morado en este punto. Ahora vamos para la vuelta 23 y hacemos 12 puntos bajos.
Así queda esta parte del cuello. Vamos a rellenar el torso. Y ahora con este último punto de la vuelta vamos a cambiar al color de la piel. Y vamos ahora para la vuelta número 24. Vamos a tejer en bloc en las hebras traseras y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y la vuelta 25 será de los mismos 9 puntos bajos. Así, y ahora antes de continuar vamos a hacer la falda del uniforme. Entonces, para eso vamos a tomar el cuerpo de esta forma. Vamos a buscar las hebras sueltas que dejamos en esta parte, no las que están junto al morado, sino las de más abajo, porque tiene que quedarnos un espacio en negro para que se vea como un cinturón. Entonces, en estas hebras sueltas que dejamos en negro acá, tenemos 24 hebras disponibles y en la parte de atrás vamos a enganchar el hilo morado nuevamente. De esta forma, enganchamos acá con cuidado. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos para la falda de Merlina, solo que más corta. Entonces aquí vamos a empezar haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 5 puntos bajos. En la hebra a continuación vamos a hacer un punto deslizado y vamos a tejer cada una de las vueltas en blue, es decir, cada una de las hileras. Vamos a hacerlas tomando solo las hebras traseras para poder dar la forma de los pliegues, así que tenemos siempre muy presente esto. Aquí vamos a tejer entonces en blue. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos una cadena para alcanzar la altura de 6 que necesitamos. Giramos el tejido y nuevamente en blue hacemos 5 puntos bajos. En la hebra a continuación en la base hacemos un punto deslizado y continuamos repitiendo el mismo procedimiento en toda la vuelta hasta que nos queden 2 hebras disponibles aquí en la parte de atrás. Aquí ya terminé de hacer las hileras para la falda, así se ve. Y aquí, como les había dicho, me quedan 2 hebras libres. En ese punto paro y simplemente corto el hilo, dejando una hebra para terminar de cerrar esta parte de atrás de la falda con ayuda de la aguja lanera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cerrar punto a punto atravesando esta hebra para asegurar de esta forma. Así queda la falda ya cerrada, así es como debe verse. Y ahora, para los siguientes detalles del uniforme, vamos a hacer lo mismo que en el caso de Merlina. Entonces, para el contorno del chaleco, del cuello, vamos a hacer 20 cadenas, así, y cortamos. Y con pegamento para tela o con silicona vamos a ubicar esto desde aquí, desde donde empieza el color morado arriba del cinturón en el centro, y lo pegamos en todo el contorno del cuello dando la forma.
Vamos a pegarla y ya les muestro cómo queda. Así se ve este borde del chaleco ya pegado. Y ahora vamos a hacer el cuello de la camisa. Para eso, en blanco vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en el mismo espacio. De esta forma. Continuamos aquí haciendo 11 puntos bajos. Ahora nos queda solo una cadena disponible al final, entonces ahí vamos a hacer un medio punto alto, hacemos 3 cadenas y cerramos en ese mismo punto con un punto deslizado y ya podemos rematar, cortamos aquí. Y este cuello también lo vamos a pegar al cuerpo con silicona. Así se ve. Y vamos a pegarlo al cuello de nuestra enid, aquí en el contorno, con cuidado, bordeando, de tal manera que coincidan las puntas en el centro, al frente, algo así. Y escondemos los hilos. Y así es como queda el cuello ya ubicado. Aquí puse un par de alfileres mientras se seca bien en su posición. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer la chaqueta del mismo modo que hicimos la de Merlina. Entonces para la chaqueta en color morado vamos a empezar haciendo 31 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 30 puntos bajos. Esta chaqueta la vamos a estar trabajando en hileras. Aquí ya tenemos la primera. Para cada hilera siempre tenemos que levantar una cadena antes de girar. Y en la hilera 2 vamos a hacer una disminución al comienzo, 26 puntos bajos y terminamos con una disminución para tener 28 puntos bajos. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer 10 puntos bajos, 4 disminuciones y 10 puntos bajos para tener 24 puntos bajos. En la hilera 4 hacemos 2 disminuciones, 16 puntos bajos y 2 disminuciones para tener 20 puntos bajos. En la hilera 5 voy a mencionar los puntos que haremos, ya saben que pueden ir pausando para ir tejiéndolos. Entonces empezamos con 2 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución
y 2 puntos bajos para tener 16 puntos bajos en esta hilera 5. Así vamos, y ahora las hileras 6, 7 y 8, es decir, 3 hileras, serán de los mismos 16 puntos bajos. Ahora, aquí en este punto ya vamos a rematar. Vamos a hacer en esta esquina un punto deslizado y una cadena. Cortamos el hilo y vamos a pasar a hacer el borde de la chaqueta. Y como hicimos también en el de Merlina, el borde va a ir solamente por este lado, por la parte superior, y en este otro lateral. Entonces, para eso tenemos que volver a enganchar el hilo en esta esquina de acá y podemos intentar llevar estas hebras por dentro del tejido para asegurarlas. Y como hicimos 8 hileras en total, debemos hacer aquí 8 puntos bajos en este lateral. Ahora en esta parte superior vamos a estar tejiendo solamente en las hebras en flow, en las hebras delanteras. Y como aquí terminamos con 16, vamos a hacer 16 medios puntos altos en flow. Y ahora terminamos por este lateral haciendo 8 puntos bajos. Y ya en esta esquina vamos a hacer un punto deslizado y cadena y cortamos. No voy a dejar hebra porque yo voy a fijar esto en el cuerpo con silicona. Algo así es como queda la chaqueta, la base de la chaqueta. Le damos la forma aproximadamente así. Esta parte del cuello va hacia afuera así para dar bien la forma. Organizamos esto y ahora vamos a esconder estas hebras y vamos a pegar. Ubicamos bien de tal manera que se vea bien centrada, que quede algo así. Entonces lo que yo hago es aplicar silicona en toda esta parte inferior y en la parte superior en el cuello, aquí en la parte del interior, para fijar, y así ya queda esta chaqueta ya ubicada. Aquí puse los alfileres mientras se seca. Y ahora vamos a coser los brazos que ya habíamos hecho. Los vamos a coser aquí al lado y lado del cuerpo, justo debajo del cuello de la chaqueta, así. Y así quedan los brazos ya cosidos. Así se ve el uniforme. Miren qué bonito se ve. Y ahora ya vamos a continuar con la cabeza finalmente. Y recuerden que aquí habíamos dejado 9 puntos bajos. Ahora vamos para la primera vuelta de la cabeza, que será la vuelta número 26. Y vamos a tejer en flow, es decir, tomando solo las hebras delanteras, y hacemos 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 27 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos.
En la vuelta 28 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 29 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar bien estos puntos para que queden bien ubicados, para que no se arruguen a medida que tejamos. Aquí aplanamos lo mejor que podamos esta base y vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás, y entre las vueltas 6 y 7, con 6 puntos de separación van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero vamos a poner un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados con respecto al cuerpo, bien ubicados en la posición. Y luego procedemos a ubicar los ojos de seguridad de 9 milímetros. Ubicamos los ojos sin los tapones todavía de esta forma. Y ahora vamos a hacer algunos detalles para los ojos. Primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo blanco por el punto medio externo del ojo, es decir, acá. Dejamos una hebra al comienzo y lo volvemos a guardar por este punto de acá. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Adentro del tejido podemos hacer un nudo doble con ambas hebras que nos quedaron acá para asegurar bien esto en su posición y que no se muevan. Para las cejas y pestañas vamos a tomar una hebra de hilo café claro. Entonces, primero para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, es decir, por acá. Y lo guardamos un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco por acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Eso sería todo para las pestañas. Y ahora vamos a sacar el hilo 2 vueltas más arriba de donde tenemos el fin de la pestaña. Por acá aproximadamente. Contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba guardamos el hilo nuevamente. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para los detalles de los ojos de Enid. Vamos a anudar también las hebras al interior de la cabeza y vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad, procurando que ellos también nos sirvan para fijar los hilos en su posición. En este punto nos fijamos en que el cuello esté bien relleno y ya vamos a continuar con la vuelta número 39 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 40 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Empezamos a rellenar la cabeza y ahora al final de cada vuelta seguimos rellenando. Vamos para la vuelta número 41 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 42 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 43 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Ya vamos a rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz. Entonces cortamos aquí un poco largo y para cerrar vamos a pasar la hebra con ayuda de la aguja lanera por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, vamos a introducir por el centro del cierre e igual que como hicimos en Merlina vamos a ubicar los 2 puntos centrales aquí entre los ojos a nivel de la parte de abajo de los ojos. Ubicamos aquí estos puntos. Vamos a sacar el hilo por uno de esos 2 puntos que marcamos. Alamos para cerrar bien la parte de arriba de la cabeza. Le damos bien la forma, así. Ahora guardamos el hilo por el segundo punto que marcamos y volvemos hacia el primero atravesando. Y no terminamos de tirar del hilo completamente, lo dejamos aquí un poco suelto. Y vamos a empezar a darle pasadas a este hilo para marcar la nariz, así alrededor. Yo le di 7 pasadas al hilo y volvemos a introducir el hilo por el segundo punto y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Y vamos a tirar aquí de este hilo para organizar mejor la nariz, algo así. Y listo, así es como queda la carita de nuestra Enid. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así vamos a cerrar en el centro con un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. De esta forma estiramos bien los hilos, ambos, y vamos a hacer otra igual. Aquí tengo las 2 orejas listas y las vamos a ubicar en la cabeza de Enid. Para eso vamos a buscar sobre la misma vuelta en la que pusimos los ojos, aquí en dirección a los ojos, hacia atrás contamos 6 puntos, marcamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Y en esta ubicación es que vamos a estar cosiendo las orejitas al lado y lado de la cabeza. Así quedan las orejas ya ubicadas. Y ahora, antes de continuar con el cabello, vamos a hacer las líneas del uniforme como las hicimos también con Merlina.
Para eso vamos a utilizar un pincel delgado y pintura acrílica negra, en mi caso, o pintura para tela. Y vamos a empezar a pintar la parte interior de los pliegues de negro aquí en la falda. Empezamos con la falda, que es lo más sencillo. Simplemente tenemos que ir rellenando esta parte del interior de los pliegues. Así quedan las líneas de la falda. Y ahora vamos a hacer líneas en el resto del uniforme. Continuamos con la parte del interior del chaleco y también la chaqueta. Entonces vamos a intentar hacer que las líneas queden lo más paralelas posibles a las de la falda para que se vean parejas, que se vean ordenadas y en la misma dirección. Y así es como he hecho estas líneas, así es como se ve. Hice líneas al interior del chaleco y también bordeé de negro esta parte del contorno del chaleco, las cadenas que pusimos después. Y en la chaqueta bordeé también todo este borde negro, valga la redundancia, así que se vea de esta forma. Y también hice las líneas, como ven, lo más paralelas posibles a la falda. También pinté la parte inferior de la chaqueta e hice las líneas en las mangas. Y así es como queda el uniforme de Enid. Igualmente, como siempre, les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales, para que puedan ver en fotografías de alta calidad estos detalles y hacerlos lo más parecidos posible. Me encuentran como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. También apliqué pintura en los cordones para fijarlos, para que no se deshilachen, para que queden un poco más rígidos y no haya ningún problema. Si ustedes tejieron con hilo acrílico, también pueden quemar un poco las puntas, pero con algodón esta es una buena opción. Ahora vamos a hacer el pelo. Para eso empezamos en el amarillo claro, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar aquí haciendo 18 cadenas.
Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 16 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 9 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 7 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y vamos a repetir para hacer 4 mechones cortos iguales a este, es decir que necesitamos un total de 5 mechones de 9 cadenas y 7 medios puntos altos. Así, y ahora vamos a repetir este mechón largo, hacemos 18 cadenas y 16 medios puntos altos. En ese punto yo rematé y corté el hilo amarillo de momento y ahora en ese mismo punto vamos a enganchar el hilo lila. Vamos a hacer un nudo y enganchamos en ese punto y aquí vamos entonces a empezar haciendo los mechones de colores. Vamos a empezar haciendo 21 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 19 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer otro mechón exactamente igual a este. Así quedan los dos mechones lila. En ese punto rematé el hilo lila y enganché un hilo rosado claro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, dos mechones de 21 cadenas y 19 medios puntos altos. Luego cambiamos nuevamente al lila, hacemos dos mechones iguales y cambiamos por última vez al rosado y hacemos otros dos mechones. Eso quiere decir que nos van a quedar un total de 8 mechones intercalando entre lila y rosado. Así, aquí ya completé los primeros 8 mechones de colores intercalados así. Y ahora en el espacio que nos queda vamos a enganchar el hilo celeste en esta ocasión. Enganchamos en este punto y vamos a hacer 3 mechones celestes iguales también de 21 cadenas y 19 medios puntos altos. Así es como queda la base del pelo de Enid. Así se ve con sus colores. Y el pelo lo vamos a estar ubicando por la parte del revés, es decir, así. Eso quiere decir que todas estas hebritas tenemos que pasarlas hacia el otro lado del tejido para esconderlas. Y vamos a tejer algunos mechones más aquí en estas hebras que dejamos sueltas. Entonces aquí tenemos que enganchar el hilo amarillo claro nuevamente y aquí tenemos un total de 18 hebras disponibles y vamos a empezar haciendo 19 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 17 medios puntos altos.
Saltamos una hebra en la base, en la siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 8 mechones más iguales, es decir, hasta que completemos un total de 9 mechones de 19 cadenas y 17 medios puntos altos. Y así es como queda el pelo de Enid. Ahí ya rematé y corté y pasé todas las hebras hacia el otro lado y así es como quedan. Aquí adentro las pegué para que no me incomoden al momento de ubicar el cabello. Vamos a intentar hacer coincidir el anillo mágico del cabello con el cierre de la cabeza, aproximadamente así, y vamos a ubicar la primera capa de pelo. Entonces cada uno de los mechones largos en amarillo que tejimos aquí va a ir uno adelante de cada una de las orejas. Así, y los 11 mechones de colores los vamos a distribuir en la parte de atrás de la cabeza. Los vamos a pegar de esta forma y la idea es que la punta la doblemos hacia adentro para darle volumen al cabello y se vea más bonito. Algo por el estilo, a esta altura de este largo. Así ha quedado esta primera parte del cabello, así se ve por la parte de atrás. Así se ven distribuidos estos mechones aquí. Y ahora estos 5 mechones que tenemos aquí al frente, vamos a ubicar 3 hacia un lado y 2 hacia el otro lado. También los pegamos, procurando que no se tapen las cejas para que se vea su expresión sin problema. Algo así. También fijamos esto en su posición con silicona. Y ahora los 9 mechones que tenemos aquí arriba también vamos a distribuirlos con cuidado en la parte de atrás del pelo, dejando esta punta un poco hacia arriba, algo así. Distribuimos aquí todo hacia atrás, todos van desde las orejas hacia atrás. Entonces los distribuimos de tal manera que se vean parejos lo mejor que podamos. Así quedan ya, así se ve el pelo ya listo. Así se ven estos 9 mechones distribuidos por la parte de atrás de la cabeza. La idea es que entre los mechones se alcancen a ver también los colores, algo así. Y ahora, mientras esperamos a que se seque, hice un par de pequeñas pasadas con el hilo del color de la piel aquí en las medias para simular los rotos que lleva ella. Entonces simplemente pasamos el hilo aquí de esta forma para dar esta impresión de medias rotas. Aplicamos rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y por poco olvido un detalle importante del uniforme de Enid, que es su pequeño corbatín, que simplemente lo hice con hilo negro y lo pegué con silicona en su posición, algo así. Y listo, eso ha sido todo para el tutorial de Enid. Miren qué hermosa que queda muy linda. Me gustó mucho el resultado y espero que ustedes también. Espero que la tejan junto a Merlina para que estén juntas. Y bueno, recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen a Enid y suben fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.